¿Se ve, chicos? A ver si me ayudan, por favor. Sí, doctora, se ve. Ya, listo. A ver, vamos entonces con la práctica número 3, que era desde donde empiezan ya las láminas de microscopía, ¿sí? Entonces, una de las primeras láminas que vimos, jóvenes, fue la de frotis cérvico-vaginal, ¿recuerdan? Con coloración de Papa Nicolau. ¿Qué es lo básico que tenemos que recordar en esta lámina? Los núcleos. ¿Por qué los núcleos? Porque en base a eso es que nosotros vamos a poder decir si se trata de un núcleo pignótico o de un núcleo vesiculoso y según eso ver el tipo de célula que estamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay alguien que se quiere unir, ¿no? Oh, a ver un ratito. Un segundo. Ya, permitir. ¿Alguien más? Oliver. Yandy. 38 somos, nos faltan 7, ¿no? Ya, seguimos entonces, a ver. Entonces decíamos que lo que nos interesa acá es los núcleos, ¿no? Los núcleos. Tenemos núcleos que son así como este de acá. ¿Se ve la flechita del puntero, jóvenes? Sí, doctora, sí, sí. Ya, entonces, este núcleo, miren ustedes, es bien redondito y es bien oscuro. O sea, ustedes no pueden ver nada más detrás de este núcleo porque es sumamente oscuro. Es como si le hubiese caído una gotita de tinta china a esa zona y es bien oscuro. Por eso se caracteriza el núcleo pignótico, ¿ya? Porque es redondo y la cromatina oscura. A diferencia de este, puntitos. Por eso a este núcleo, cuando les digan ustedes características histológicas de este núcleo, ustedes les dicen, por ejemplo, ¿qué estructura señala el puntero? Núcleo vesiculoso. Características histológicas, cromatina granular, ¿no? Cromatina granular de distribución homogénea. ¿Por qué? Por eso es que se le llama vesiculoso, porque la cromatina se suele ver. En cambio, pignótico no. Pignótico es la cromatina densa, oscura. ¿Dónde vemos estos núcleos pignóticos? En las células que son superficiales, que tienen un citoplasma amplio. Miren acá cómo incluso se dobla, ¿no? El citoplasma porque es amplio. En estas también el citoplasma es amplio, pero no tanto como la célula superficial. Por eso son células epiteliales intermedias, ¿no? Intermedias. En cambio, esta de acá, miren, que no creo que no la habíamos visto en las láminas durante las prácticas. Estos de acá tienen escaso citoplasma. El núcleo sigue siendo vesiculoso, pero estas son las células parabasales. Entonces, parabasal, intermedio y superficial. Recuerden ustedes en pulpejo de dedo, ¿no? Había varias capas de células. Entonces, la capa de células que está más pegada hacia la membrana basal, estas son las células parabasales. En cambio, las células que están en el estrato intermedio, o sea, no llegan todavía a la superficie, pero tampoco están pegadas a la membrana basal, son estas, por eso se les llama células intermedias. Y estas de acá son las planas que veíamos que estaban ya en la superficie, prácticamente, si es que es pulpejo de dedo, en contacto con la queratina, y si es que fuera el caso del esófago, por ejemplo, simplemente en la zona superficial, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar de esta lámina si es que le tocara, ¿ya? ¿Listo? Entonces, núcleo pignótico, núcleo vesiculoso. Tanto el vesiculoso en las células parabasales como en las células intermedias, y aquí el núcleo pignótico en las células superficiales. ¿Qué más habíamos visto en la primera práctica? Las diferentes formas de células, ¿cierto? Entonces, otra forma de células que hemos visto es en plexo coroideo, que inclusive lo hemos visto en una práctica final de tejido nervioso, ¿no? ¿Cuál es la característica aquí? Miren, mi puntero está hacia el lado izquierdo, ¿no? De la parte superior de la pantalla. Entonces, ¿qué vemos acá? Células que tienen núcleo redondo y citoplasma que rodea a todo el núcleo, ¿no? Entonces, esa es la característica de una célula epitelial cúbica. No se olviden, jóvenes, en el examen, siempre que estamos hablando de tejido epitelial, decimos célula epitelial, ¿ya? Célula epitelial. Y olvídense eso del simple. A veces en uno de los pasitos que hemos estado dando ponían célula epitelial simple cúbica. Eso no existe, ¿ya? No existe. Lo que hablamos de simple, monoestratificado, eso es para tejido. Pero cuando hablamos solamente de las células y nos dicen qué célula señala el puntero, entonces célula epitelial, porque es de tejido epitelial, y la forma, en este caso sería cúbica, ¿ya? Cúbica. El órgano, bueno, ya lo conocemos, es plexo coroideo. También habíamos visto otras formas de células, ¿no? En este caso, estas células que son de forma cilíndrica. Miren, acá donde está el puntero es la zona donde debería estar la membrana basal y este es el borde apical de la célula, ¿no? Igual aquí, borde basal,
por aquí por donde está yendo mi puntero, debería ir la membrana basal. Digo debería porque no la vemos, ¿cierto? ¿Se recuerdan que habíamos dicho que la coloración de hematoxilina eosina no es la ideal para ver membrana basal? ¿Ustedes se acuerdan cuál era la coloración ideal para ver membrana basal? Lo hemos mencionado varias veces en prácticas. ¿Alguien se acuerda? Ácido periódico de Schiff. El paso, ácido periódico de Schiff, ¿y qué más? Las impregnaciones Impregnaciones argénticas, ¿no? Eso lo hemos repetido varias veces, entonces por eso es que aquí no lo vemos, ¿no? Entonces, acá estaría la membrana basal y miren, la característica de estas células es que sus núcleos se pegan a su polo basal, dejando un borde más o menos libre de citoplasma en el que podemos apreciar además como un refuerzo. Este refuerzo, memorícenlo bien, jóvenes, es como si fuese que yo a esa zona del citoplasma le estoy pasando un resaltador luminoso, ¿sí? Miren, todo ese bordecito grueso, ¿ya? Es homogéneo, pero es así, bien definido, igual acá en este lado. ¿Qué viene a ser eso? Las microvellosidades o chapa estriada. En el examen yo les sugiero que le pongan mejor chapa estriada, ¿ya? ¿Dónde se localiza la chapa estriada de estas células? En su borde apical. ¿Por qué es el borde apical? Porque está en contacto ya con la superficie, está en el polo opuesto, digamos así, de lo que viene a ser la membrana basal. ¿Sí? Si acá está la membrana basal con los núcleos, este es el polo apical, que en este caso de estas células que estamos viendo que es un segmento de intestino delgado, ¿no? Está hacia el polo apical. Entonces, ¿qué forma tiene esta? Larga, ¿no? Tiene una forma larga con núcleos también alargados. ¿Qué célula señala el puntero? Sería una célula epitelial cilíndrica, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Porque además esta célula tiene acá este refuerzo. Entonces es una célula epitelial cilíndrica con chapa estriada, ¿ya? Eso tenemos que poner bien. ¿Por qué? Porque hay células epiteliales cilíndricas que no tienen chapa estriada, ¿no? Y hay otras que tienen cilios. Entonces, es importante hacer la diferencia, ¿ya? Célula epitelial cilíndrica, en este caso con chapa estriada. ¿Qué otra célula vemos que está acompañando a estas epiteliales cilíndricas? Son estas, que las vemos así como redonditos, ¿no? Que son las células caliciformes, que incluso en una de las preguntas de sus cuestionarios les decía hacer la ultraestructura, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una célula de tipo glandular, ¿se acuerdan? ¿Sí? Estas son epiteliales de revestimiento y estas de acá son células de tipo glandular, las caliciformes. Por eso es que acá en tejido, el tejido que recubre el intestino, se le llama también tejido epitelial, bueno, eso lo vamos a ver en la práctica que sigue, se le llama también tejido epitelial eh, eh, secretor. ¿Por qué? Porque tiene estas células caliciformes y absorbente. ¿Por qué absorbente? Porque tiene la chapa estriada. ¿Qué es lo que le permite la chapa estriada? A absorber nutrientes, ¿no? Entonces, este tejido es absorbente por las células epiteliales cilíndricas con chapa estriada y secretor por las células caliciformes, ¿ya? Entonces, no se olviden, célula epitelial cilíndrica con chapa estriada. ¿Qué más? ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto, bueno, esto también, recuerden que estamos viendo ahorita solamente formas, ¿no? Y por si acaso, para que también sirva de algunos esquemas que han hecho ustedes en tejido conectivo, ¿no? Para reconocer el tejido conectivo laxo, miren, mi puntero está yendo por la zona donde debería estar la membrana basal, ¿cierto? Entonces, toda esta parte que se ve más rosadita con células de diferentes formas es el tejido epitelial poliestratificado. ¿Y qué estamos viendo acá? Unos espacios vacíos alternados con unas bandas rosadas de forma irregular, ¿no? Que son fibras de colágeno, y la presencia de estas células alargaditas, ¿no? De estas células alargaditas que son los fibroblastos, ¿no? Aquí en esta práctica solamente hemos visto, bueno, lo que eran las formas celulares, ¿no? En este caso, fibroblastos. Aquí, a un mayor aumento, todavía seguimos, miren, en la zona de tejido conectivo laxo porque se reconoce acá todavía tejido epitelial, ¿no? Entonces, ¿qué célula señala el puntero? Fibroblasto. ¿Qué estructuras alrededor? Estas bandas rosadas, que es fibra de colágeno, y estos espacios en blanco, que son lo que viene a corresponder a la sustancia fundamental amorfa. Seguimos, ¿qué más formas vimos de células? Estas, ¿no? Estas de acá que son alargadas, ¿no? Y que incluso habíamos dicho que no deberíamos confundirlo con cola de rata, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Células así fusiformes, ¿no? Que alternan con espacios en blanco. Entonces, ¿qué células son estas? Las células
denominadas fibras musculares lisas, ¿no? Que van así alternadas, una encima de la otra, pero vean ustedes que los núcleos no van al mismo nivel, como que también los núcleos van alternando. ¿Por qué tenemos estos espacios en blanco? Porque estas fibras musculares lisas están envueltas por fibras de reticulina, pero como lo estamos viendo con hematoxilina eosina, entonces no se ve. ¿Se acuerdan cuál era la coloración ideal para ver fibras de reticulina? Resorcina, foxina. De reticulina. Wilder, ¿no? Se escribe Wilder, ¿no? Que las veíamos de color negrito, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya, entonces, coloración de Wilder para ver fibras de reticulina. Por ahí escuché resorcina fucsina. ¿Para qué era la resorcina fucsina? También es para ver fibras elásticas. Exacto, para fibras elásticas, que específicamente la vimos en un corte de aorta, ¿cierto? Muy bien. Vamos ahora con médula espinal también, porque ahora también en esta práctica habíamos visto organelas, ¿cierto? Me parece que hay alguien que quiere entrar. A ver un ratito, jóvenes. Vamos a ver quién quiere entrar. Sí, Lucero. Ya está. ¿Listo? Volvemos a compartir. Ya, entonces estamos ahora al nivel de organelas, ¿no? Entonces, organelas habíamos visto primero lo que corresponde a la sustancia cromófila o los gránulos de Nissel, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿En dónde habíamos visto esto? En las neuronas motoras multipolares, ¿no? Que tienen, recuerden, un solo axón y varias dendritas, ¿no? Un solo axón y varias dendritas tienen estas neuronas. Entonces, otra característica de estas neuronas es que a pesar de que estamos viendo con hematoxilina eosina, miren, sí se ve estas granulaciones de diferente tamaño, de diferente forma en todo el citoplasma, ¿no? Entonces, eso las diferencia de las otras neuronas que habíamos visto en tejido nervioso, ¿ya? Otra característica de toda neurona, habíamos dicho, núcleo grande y su nucleolo prominente. ¿Qué quiere decir prominente? Que destaca, ¿no? Que sobresale. Listo, entonces, esa la habíamos visto con hematoxilina eosina, pero también la habíamos visto con otras coloraciones. ¿Se acuerdan? ¿Qué coloración es esta? Azul. Para ver. De tubulina. Toluidina, ¿no? Toluidina. ¿Ya? Entonces, apréndanse bien los nombres, jóvenes, porque eso es importante. Si ustedes ponen un nombre que se parece, no va a valer, ¿ya? No, eso no tiene puntaje. Entonces, nombre correcto, ¿sí? Toluidina, ¿ya? Entonces, también para ver nuestra sustancia cromófila y, bueno, acá las formas celulares. Habíamos aclarado también que el hecho de que yo no vea el núcleo de una neurona o de esta célula en especial, ¿no? No implica que esa célula no tiene núcleo, ¿no? Lo que pasa es que el corte de repente no ha pasado justo por el núcleo. Siempre hemos hecho el ejemplo del huevo duro, ¿no? Cuando lo cortamos en pedacitos. Entonces, si no se ve es porque el corte no ha pasado por ahí, porque nosotros vemos solamente cortes en 2 dimensiones. ¿Qué más podría venirnos acá? Por ejemplo, estamos viendo esta zona, ¿no? Esta zona del núcleo, ¿no? Que es pálida y que ya no tiene sustancia cromófila. Y también estamos viendo el nucleolo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Un ratito, a ver, un ratito. Hay alguien más, creo que quiere entrar. Ah, no, no, no. Ya. Entonces, de repente podrían decirnos ahí, ¿qué estructura señala el puntero? Aquí, ¿no? Y es el, ¿qué sería, jóvenes? Núcleo. Nucleolo. Nucleolo, ¿no? El nucleolo, Nucleolo. un poquito bien oscurito. En cambio, la zona pálida, visto así con azul de toluidina, sería el núcleo. Entonces, ¿cuál sería la función de los nucleolos? Síntesis de ARN. El síntesis del ARN ribosomal, ¿no? Entonces, él es el que se encarga de la síntesis del ARN ribosomal, ¿no? Esa es la función del nucleolo, ¿ya? Muy bien, y en cambio ahora la sustancia cromófila correspondía a una organela que es lo que corresponde al retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Y recuerden que el retículo endoplásmico rugoso tiene adherido en su superficie, ¿qué estructuras? ¿Qué organelas? Ribosomas. Justamente los ribosomas que son sintetizados por el nucleolo. Todo tiene hilación, ¿no? Todo tiene hilación, ¿ya? Entonces, ¿y qué hacen estos ribosomas? Son los que le dan la cianofilia a las células, ¿no? Una célula entre más ribosomas tenga en su citoplasma,
su citoplasma va a tener esa cianofilia característica, ¿ya? Sobre todo en células secretoras, por ejemplo, son ricas en ribosomas. La célula plasmática también, recuerdan que habíamos dicho que es rica en ribosomas. Acá, otra coloración. ¿Qué coloración era? ¿Se acuerdan? Mallory. ¿Más? No. Mason, no, mentira, Mason. Mason, claro, porque acuérdense que Mallory Asan tiene 2 tonos, rojo y azul, ¿sí? Mallory, Asan, 2 tonos, justo son Mallory y Asan, ¿ya? Esta no, esta es Mason, esta es media marrón, ¿no? Que también le hemos visto para ver meninge, ¿se acuerdan? Y acá se ve muy bonito, si es que por ahí todavía no habían identificado bien la sustancia cromófila, estos granulitos son, ¿no? Granulitos que hemos dicho que están solamente en el pericarión, ¿no? Que es el cuerpo de la neurona, en las dendritas, pero nunca lo vamos a encontrar en el axón, ni en el cono axónico, que es la zona de donde parte el axón, ni en el axón, ya solamente en el pericarión o soma neuronal y en las dendritas, ya la sustancia cromófila o los gránulos de Nissl. Acá, si es que no vieron bien el nucleolo, ahí está bien bonito, ¿no? Perfecto. Ahora, si nos pusieran acá, ¿no? Nos dicen, ¿qué célula señala el puntero? ¿Qué célula es? Neurona. La neurona. Ya, pero no es cualquier neurona, ¿no? Multipolar. Neurona motora multipolar, ¿ya? Características que tiene varias dendritas y un axón, ¿ya? Varias dendritas y un axón. Doctora, ¿sí? Si no especificamos el tipo de neurona que es, ¿igual va a valer la pregunta? Lo que pasa es que ya hemos hecho tejido nervioso, entonces ya estamos en la capacidad de diferenciar qué tipo de neurona es. En las primeras prácticas no habíamos hecho tejido nervioso, entonces podíamos decir solamente neurona, ¿cierto? Pero ahora sí ya sabemos neurona de Purkinje, la piramidal de Betz, ¿qué otras neuronas tenemos? Esta, ¿no? La pseudomonopolar, o sea, no, sí tienen que poner nombre y apellido de la neurona, porque ya hemos hecho tejido nervioso, ¿sí? Doctora, ¿puede regresar a la lámina anterior, por favor? Ahí, en esa parte, no, de la neurona. ¿De Mason? Yeah. Sí, ahí. Entonces, en la otra también sería neurona multipolar, ¿no? La que está... Las 3 son, porque las 3, miren el corte de qué es, médula espinal, ¿no? Ok, pero las 3... el nucleolo, el núcleo se ve como que diferente en la otra. Ajá, ahí. ¿Acá? Es por el corte, o sea, esta de acá, una que está más aumento, ese es en 40. El que estamos viendo acá, por ejemplo, es en 10, miren cómo se ve chiquita, ¿no? No, perdón, este es en 4. Y este de acá es en 10. Por eso es que se ve así más chica. Pero sí se ve el detalle, o sea, que el núcleo es pálido y el núcleo es prominente. Ahora, acá, por ejemplo, pareciera que no tiene proyecciones, ¿no? Pareciera que no tiene dendritas, pero es por efecto del corte. Pero esta coloración, ¿cuál es el objetivo que quiere mostrarnos? Es la sustancia cromófila. Sino que, por ejemplo, les dicen, ¿qué estructura señala el puntero? Sustancia cromófila. ¿En dónde se encuentra? En el citoplasma de la neurona motora multipolar. ¿Por qué saben ustedes eso? Porque es un corte de médula espinal. ¿Sí? ¿En qué cortes hemos visto la sustancia cromófila? Todos los cortes han sido en médula espinal. Miren, médula espinal, ¿sí? Ahí en estas neuronas es donde se ve bien bonito la sustancia cromófila. Incluso acá les decía, ¿no? Que este es con hematoxilina eosina, pero a pesar de eso yo veo la sustancia cromófila. En las otras neuronas que hemos estudiado, ¿hemos visto la sustancia cromófila? No, ¿cierto? No. Ni en Betz, peor en la pseudomonopolar. En la única que hemos visto la sustancia cromófila, si bien bonita, es en la de médula espinal. Entonces, sí tienen que poner nombre, ¿ya, chicos? Nombre completo, ¿ya? Sí. Claro, acá sí. ¿Se acuerdan cuando hicimos la primera práctica no le dimos nombre porque no era interés todavía, porque acá solamente queríamos ver organelas? Pero ya, si estamos ya con el conocimiento de tejido nervioso, estas son las famosas neuroglias, ¿no? Miren, unas más alargaditas, otras más redonditas, esta que parece una coma, ¿no? Entonces, todas esas son neuroglias que están acompañando a las neuronas. Sí, está bien. Entonces, doctora, ¿nos pueden señalar neuroglias en cualquiera de estos tejidos, no? Sí, porque ustedes ya están en capacidad de reconocer. Si nos dicen ahí, ¿qué célula señala el puntero? Neuroglia o célula glial, ¿no?
¿Por qué? Porque ustedes van a reconocer que en el fondo, ¿qué hay? Neuronas, ¿no? Entonces ya saben que es tejido nervioso. Sí. Eso sí les pueden preguntar. Vamos con otra coloración. Esta es la coloración de... ¿Cuál coloración es? A ver, chicos. Aoyama. Aoyama, ¿no? Aoyama. Recontra conocida, que la hemos tomado en varios pasitos también. ¿Y qué es lo que nos quiere mostrar esta coloración o cuál es el objetivo? Ver acá estas estructuras negritas, ¿no? Esta de acá que se colorea en forma negrita. ¿En qué zona? En el borde apical de la célula. Miren, esta es toda la célula epitelial cilíndrica, ¿ya? Es una célula epitelial cilíndrica. Este es su borde basal, este es su borde apical. Y miren acá en el borde apical cómo tiene como unas prolongaciones así finas, lineales, ¿no? Estas de acá son estereocilios, ¿ya? Como pestañitas, estereocilios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta célula no es una célula epitelial cilíndrica, sí, pero no tiene chapa estriada, ¿no? En este caso sería con estereocilios, ¿sí? Entonces, ¿qué me pueden preguntar acá? ¿Qué estructura señala el puntero? Aparato de Golgi, ¿no? Aparato de Golgi. Me podrían decir entonces, ¿cuál es su función? ¿Cuál función podemos ver de aparato de Golgi? Tiene varias en realidad, ¿no? Varias funciones. ¿Cuáles serían? Empaquetamiento de proteínas. Síntesis. Claro. El lugar final de la glucosilación. ¿Qué más? Los lisosomas, ¿no? Los lisosomas también se forman ahí, ¿sí? Entonces es una de las organelas que tiene mayor cantidad de funciones, ¿ya? Entonces, revísenlas bien, ¿ya? El empaquetamiento, el almacenamiento, la transformación de las proteínas. Todo eso acá no se sintetiza, ¿no? O sea, le llegan las proteínas del retículo endoplásmico rugoso y acá las empaqueta y hace una serie de procesos para finalmente después sacarlas de la célula. A ver, ¿quién más está? Disculpe, doctora, ¿cómo se escribía el nombre de la coloración? Con A-H-O y como suena, Aoyama. Georgia, ¿estás con la manito levantada? Sí, doctora, sobre la lámina del epidídimo, ¿qué tejido sería entonces? Tejido epitelial simple cilíndrico con estereocilios. Gracias. Ok. ¿Y Abril, también estás con la manito levantada? Sí, doctora, justo por ahí va mi pregunta. Entonces, la célula también sería célula epitelial cilíndrica con estereocilios. Exactamente, sí. Ahora, mucho cuidado con la pregunta, porque la lámina yo creo que sí la van a reconocer muy bien, ¿no? Porque es una de las láminas que crea poca confusión, ¿no? O sea, yo veo esto y sé que es la coloración de Aoyama, ¿no? Entonces, si me preguntan acá, ¿qué estructura? Estructura es la organela, ¿no? Entonces sería, ¿qué estructura? Aparato de Golgi, ¿sí? Estructura, aparato de Golgi. Si me preguntaran acá, miren cómo cambia la posición del puntero. ¿Qué estructura? Estereocilios. Estereocilios, ¿no? Porque estoy yéndome. Siempre la flechita va dirigida hacia lo que quiero ver, ¿no? Y si me pusieran ahí, por ejemplo, ¿qué célula señala el puntero? No voy a poner aparato de Golgi, ¿no? Entonces sería una célula epitelial cilíndrica con estereocilios, ¿ya? ¿Sí? Una de las últimas organelas que vimos, que era mitocondrias, ¿cierto? Mitocondrias, entonces, acá sí creo que ha habido un poco de problema para verlas en los microscopios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Primero nosotros tenemos que identificar qué órgano es, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos esta estructura redondeada, eso ya nos indica que eso es un glomérulo, ¿no? Entonces ya estamos viendo un glomérulo. Estamos viendo una coloración un poco rojiza, fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque es la coloración de hematoxilina fosfotúngstica, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que es especial para ver a las mitocondrias. ¿Cuál es la función de las mitocondrias? Síntesis de ATP. Síntesis de ATP, ¿no? Síntesis de ATP. No le pongan solo respiración celular, sino para la síntesis de moléculas de ATP, ¿ya? Entonces, acá tenemos un túbulo, miren, estoy yéndome por la membrana basal del epitelio que está cubriendo este túbulo, ¿ya? Y estos círculos grandes que ustedes ven con puntitos en su interior son los núcleos de las células, ¿sí? Entonces, ¿dónde están las mitocondrias? Por fuera de los núcleos. Estos puntitos claritos que estamos viendo, perdón, estos puntitos oscuros que estamos viendo por fuera de estos núcleos,
Esas chiquititas que estamos viendo ahí, esas son las mitocondrias, ¿ya? Igual acá, ¿sí? Los puntitos que están por fuera de los núcleos. ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿Qué estructura también, no? ¿Qué estructura? Acá no nos van a preguntar célula porque todavía no hemos hecho aparato urinario y cuando hagamos aparato urinario ahí ya vamos a ver el tipo de epitelio que los cubren, ¿ya? Entonces, esta lámina es sencilla en el sentido de que si ustedes identifican el glomérulo y la coloración que es así roja, media rojiza, entonces ya se van a ubicar más o menos que se trata de las mitocondrias, a la estructura a la que se refiere, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, dejamos de compartir entonces esta práctica y nos vamos con la número 4. ¿Hay alguien más que quiere unirse? No. Listo. A ver, vamos a poner ahora, pasamos a lo que son epitelios, ¿sí? Tejido epitelial, jóvenes, lo que tienen ustedes que acordarse es la nomenclatura. Eso es básico, que se acuerden de la nomenclatura. Tejido epitelial de revestimiento, entonces lo denominamos de acuerdo al número de hileras que están sobre la membrana basal y luego el siguiente criterio es la forma de las células que conforman, en el caso que fuera una sola capa, bueno, la hilera de células que conforma ese epitelio, y si fueran varias capas, ¿cuál es el criterio para decir la forma? La última capa. ¿Cuál es la última capa? La más alejada de la membrana basal. ¿Ya? Esos dos criterios son básicos e importantes para que ustedes en su examen práctico coloquen el nombre del tejido epitelial que les van a decir. ¿Cómo les van a denominar o cómo va a ser la pregunta en el caso de tejido epitelial? Es ¿qué tejido señala el puntero? ¿Sí? ¿Qué tejido? ¿Ya? Entonces, nos vamos acá, miren, nuevamente un glomérulo, ¿no? Nuevamente un glomérulo. Por ahí había un tejido que hemos visto hace poco, que alguien hizo un esquema y que me decía, ¿cómo sé que esto no es riñón? No me acuerdo ahorita el esquema. Bueno, pero el glomérulo, si ustedes se fijan, jóvenes, es puro núcleo, ¿no? ¿Por qué? Porque son células mesangiales de las que vemos un núcleo y unos huequitos, miren, ¿ya? No son huequitos en realidad, no son capilares sanguíneos. Cuando hagamos aparato urinario los vamos a ver bien, pero ojo, ¿sí? Son como estructuras así como bolitas, ¿no? Así son los glomérulos. Pero siempre tienen alrededor un espacio en blanco, porque ese es el espacio de Bowman, ¿ya? Entonces, si vemos acá por fuera, miren cómo por fuera de ese espacio se ve el núcleo alargadito, ¿no? Entonces, si me dicen a mí ahí nada más, ¿qué célula señala el puntero? ¿Qué diría? Célula Célula epitelial. epitelial plana. Y si ahí mismo me preguntan qué tejido señala el puntero, Tejido epitelial simple. Tejido epitelial plano simple. o monoestratificado plano también, ¿no? ¿Ven? O sea, por eso tienen que estar atentos a la pregunta, porque en un mismo puntero yo les puedo hacer varias preguntas, ¿no? O la célula o si no el tejido. ¿Qué coloración? Hematoxilina eosina, ¿no? ¿En qué órgano se encuentra? ¿No? O especifique en dónde se localiza. Sería, si fuese solamente órgano, sería riñón, ¿no? Si fuese en dónde se localiza, especifique, es en la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Vean bien cómo se escribe. Todo está bien escrito en su guía, ¿ya? Entonces, estamos viendo acá un tejido epitelial de una sola capa de células. ¿De qué forma? Planas. Acá, miren, estas de acá, una sola hilera de células epiteliales cúbicas, ¿no? Cúbicas, ¿no? Entonces, si me dicen a mí ahí, ¿qué célula señala el puntero? Célula epitelial cúbica. Si ahí mismo me preguntan a mí, ¿qué tejido señala el puntero? Tejido epitelial simple cúbico, o si quiero, puedo decir también tejido epitelial monoestratificado cúbico, ¿sí? ¿Qué órgano? ¿Se acuerdan? Plexus coroideo. Plexus coroideo. Plexos coroideos. Coloración, Hematoxilina eosina. hematoxilina eosina, ¿sí? Listo, muy bien. Nos vamos ahora con intestino. Miren, acá un corte de intestino, otra vez. ¿Qué célula señala el puntero? Célula Epitelial cilíndrica con chapa estriada. Exacto, así tienen que poner. ¿Por qué? Acá están los núcleos, ¿no? Este es el polo basal y acá está la chapita estriada. Si me dijeran acá, por ejemplo, acá, miren, estoy abajo en la parte inferior de la pantalla. Si me dijeran, ¿qué estructura señala el puntero? Chapa estriada. Chapa Y si me estriada. dicen, ¿qué célula? Otra vez, célula epitelial Epitelial cilíndrica cilíndrica. con chapa estriada. Y si ahí mismo me preguntan, ¿qué tejido señala el puntero? Tejido epitelial
simple cilíndrico, porque si ustedes se fijan es una sola hilera de células, ¿no? Todas las celulitas están con su núcleo hacia la base. Entonces, tejido epitelial cilíndrico, simple, con chapa estriada y células caliciformes, ¿ya? ¿En qué órgano? Pues puede ser en duodeno, en yeyuno, ¿no? Todo el intestino delgado, ¿ya? Así con chapita estriada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que poner. Pero siempre célula epitelial o también tejido epitelial, ¿ya? Completo. Vamos ahora con esto y acá cambia la coloración. Y ahora sí viene la coloración de Mallory-Asian que habían mencionado, ¿cierto? Mallory-Asian, recuerden que es con tonos azules y rojos. ¿Qué colorea de azul? También lo hemos visto. Las fibras de colágeno. Todo lo que es tejido conectivo lo colorea en tono azul, ¿no? Y en este caso los núcleos son los que están de color. Valdés, ¿estás con la manito levantada? Dime. Sí, doctora, en la diapositiva anterior, si me preguntan el órgano, o sea, ¿coloco intestino delgado y punto o tengo que especificar? Si quieres lo especificas, pero con poner intestino delgado ya estás poniendo bastante, ¿no? Si quieres le pones duodeno, yeyuno o simplemente intestino delgado. Perfecto, muchas gracias, doctora. Ya, ok. Listo, entonces acá estamos viendo un tejido epitelial que tiene esta estructura. Esta es la clave, jóvenes. Una es la coloración, ¿no? Ya estoy viendo que está con Mallory-Asian. Entonces, son pocas láminas que hemos visto con Mallory-Asian. Y acá, miren, en el borde apical del tejido. ¿Por qué digo borde apical? Porque acá ya no hay tejido, ¿no? Acá debería estar la membrana basal justamente entre lo azul y lo rojito, ¿no? Entonces, este es el borde apical. ¿Qué estoy viendo? ¿Se parece a la chapa estriada, jóvenes? No. No, más bien se parece, ¿a qué se parece? A los estereocilios, ¿no? Pero si se fijan acá, este es más menudito, ¿no? Es como que están más pegaditos, múltiples líneas, por eso yo le digo como pestañitas, ¿no? Múltiples líneas más pegaditas. Entonces, estos son cilios, ¿ya? Entonces, este es el tejido que se caracteriza porque tiene una sola hilera de células en realidad, pero todas las células parten de la base, pero no todas llegan a la superficie. Y son células de forma cilíndrica, ¿no? Son células epiteliales cilíndricas con cilios en su borde apical. Es decir, las que llegan a la superficie sí llegan a tener cilios. Es más, cuando una célula tiene cilios, es muy característico que se dé esta línea, miren, ¿no? Hay como una linecita y a partir de esa línea recién salen los cilios, ¿ya? Creo que dije por ahí estereocilios, los cilios, ¿ya? Ahora, ¿qué otra característica tiene este tejido epitelial? Que tiene estas células claritas, pero agrupadas, ¿no? ¿Se acuerdan? En intestino delgado están también junto con las células cilíndricas, así se nota bien clarito que es una sola hilera de células, ¿no? En cambio acá se agrupan, hacen como estructuras, como conglomerados de células caliciformes, ¿no? Entonces, este es un tejido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Entonces, jóvenes, ¿dónde hemos visto células caliciformes? ¿En qué otro tejido? Lo acabamos de ver hace un momento. En el del intestino. Ya, entonces el del intestino se llama tejido epitelial cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes, ¿sí? Y este tejido lo vemos en gran parte del aparato respiratorio. Por eso también se le llama tejido epitelial respiratorio, ¿ya? Pero ustedes no le van a poner así. Entonces, ¿cómo se llama este tejido? Tejido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Son los dos tejidos en los que nosotros podemos identificar estas celulitas, ¿ya? Estas celulitas que son las células caliciformes. No hay más tejidos que tengan células caliciformes, solamente estos dos, el que les acabo de mencionar y el del intestino delgado, ¿ya? Acá están mejor, miren, ¿no? Grandes, bonitas las células caliciformes y acá los cilios. No creo que se vayan a confundir si es que esto es intestino delgado. O sea, de repente ustedes en el examen reconocen que son las caliciformes. No creo que se vayan a confundir con intestino, ¿cierto? ¿Por qué no se pueden confundir? Porque eso acá sí se nota que es una verdadera y única línea de células, ¿no? ¿Sí? Acá sí se nota orden en los núcleos. En cambio acá, por eso a este le llaman pseudoestratificado, porque los núcleos pareciera que están formando varias capas, ¿no? Pero en realidad no son varias capas, es una sola capa, ¿sí?
Otra, con esta lámina tampoco deberían confundirse porque la única coloración así de este tejido es Malloreazán, ¿no? Malloreazán, ¿sí? Donde vemos cilios con Malloreazán, eso es, en este caso era faringe de rana, ¿se acuerdan? ¿Sí? Así que traten de no confundirse pues con poner de repente por ahí intestino delgado. No, no deberían. Esta es tráquea, miren. Tráquea también es parte del aparato respiratorio. En conclusión, ¿qué tejido epitelial debería tener? Si es tráquea. Cilíndrico ciliado. Cilíndrico ciliado. Pseudoestratificado, no se olviden, por ahí he escuchado cilíndrico. Tejido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico, sí, acá se ve mejor. ¿Y ahí se ven los cilios mejor? Sí, ¿no? Sí, miren acá el detalle de los cilios, ¿no? ¿Se parece a la chapa estriada? No. No, para nada. Voy a regresar a chapa estriada otra vez. Y eso sí quiero que quede bien clarito. ¿Ve? Esto, como decía yo, es simplemente como si le hubiese pasado con un plumón grueso y le hubiese hecho ahí un refuerzo, ¿no? Nada más, ¿ya? En cambio, los cilios sí se nota que son como hilitos, ¿no? Como pestañitas, ¿eh? Y aparte es que tiene una banda, como una línea a partir de la cual recién salen los cilios. Y acá en tráquea se ve mucho mejor. Volvemos a ver estas células. ¿Qué células son? ¿Qué célula señala el puntero? Estoy en la esquina de la derecha. Células caliciformes. Célula caliciforme. Entonces, de repente me dicen, ¿qué célula señala el puntero? Célula caliciforme. ¿En qué tejido se encuentra? Tejido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Claro, porque yo estoy identificando los cilios, ¿sí? Yo estoy identificando los cilios. En cambio, acá si me dicen acá, ¿qué célula señala el puntero? Igual, ¿no? Célula caliciforme. ¿En qué tejido se encuentra? Tejido epitelial, cilíndrico simple, Cilíndrico con chapa con estriada. chapa estriada y células caliciformes. ¿Ya, chicos? Esto que quede bien claro, ¿ya? Entonces son los dos tejidos en los que encontramos células caliciformes. Ahora ya nos vamos a los tejidos que sí tienen varias capas, ¿no? Por ejemplo, dime. Disculpe, una consulta. En alguna imagen he visto que cuando se aísla a la célula caliciforme se le pone microvellosidades como parte de esa célula. ¿Tiene microvellosidades? No. Debe ser un efecto de corte, porque no, la célula caliciforme nunca tiene ni chapa estriada ni células caliciformes. Ok, doctora, gracias. Sí. Hay mucho cuidado. No, la célula caliciforme no tiene. A ver, vamos con este epitelio. Estoy yendo con la flechita por donde debería estar la membrana basal. Por lo tanto, estamos viendo ahora sí un epitelio grueso, ¿no? Entonces entramos a los poliestratificados, ¿sí? Me voy a la zona, miren, por acá debería estar la membrana basal, ¿no? Entonces, varias células, ¿no? Varias formas de células, pero la última capa de células es alargadita, planadita, ¿no? Entonces, sería un tejido epitelial poliestratificado plano, pero luego viene esta masa amorfa, irregular, ¿no? Que es la queratina. Por lo tanto, entonces, habíamos dicho que para dar el nombre decíamos el número de filas, la forma de células, y el tercer componente que debemos mencionar es los aditamentos. En este caso sería la queratina. Entonces sería tejido epitelial poliestratificado plano queratinizado. ¿Sí? Esa es la queratina. A diferencia de este otro tejido que está en el esófago, ¿no? Miren, mi puntero está justo yendo por la zona de la membrana basal. ¿La ven? La flechita. ¿Sí? Si me dijeran a mí qué estructura señala el puntero, ¿qué sería? A ver, jóvenes. Fibra de colágeno. Exacto, ¿no? Porque estamos viendo tejido conectivo que va siempre junto de hermanito, ¿no? Con el tejido epitelial. Entonces, estamos acá viendo un tejido epitelial de varias capas de células, pero miren, ¿qué célula señala el puntero? Célula epitelial plana. Exacto. ¿Y tiene algo más arriba? No tiene queratina. Ya no hay queratina. Entonces, habíamos dicho que en este caso específico Cutícula. de este epitelio, no. Cutícula solamente es del epitelio que cubre las vías Urinario. urinarias, ¿no? Entonces, en este caso está bien lo que dijiste, es célula epitelial plana y por lo tanto, si me dicen en qué tejido se encuentra, sería tejido epitelial
poliestratificado, porque estamos viendo varias capas, plano, ¿no? Plano, porque la última capa, ¿cómo es? Células planas, ¿no? No queratinizado, ¿ya? Entonces, tejido epitelial, poliestratificado, plano, no queratinizado. Pulpejo de dedo, en cambio, era tejido epitelial, poliestratificado, plano, queratinizado. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Uy, se nos va a acabar la hora. Y vamos ahora con vejiga, ¿ya? Vamos con vejiga. A ver un ratito, alguien estaba levantando la manito, creo. ¿O no? No, ¿no? Ah, en 15 minutos ya nos van a... Ahora, esta plataforma solo nos da 1 hora, entonces les he dado 3 links, ¿ya? Vamos, a ver. Y vamos con el otro epitelio que hace la excepción, ¿no? En este caso, este es el epitelio que cubre vejiga, específicamente hemos visto en los cortes histológicos, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, es el tejido epitelial polimorfo. ¿Por qué polimorfo? Porque ni siquiera en la superficie las células tienen la misma forma. Algunas son un poco globulosas, ¿no? Algunas son medias planas. Entonces, en este caso, no cumple ninguna de las reglas. Pero sí, debemos decir que es un epitelio que tiene varias capas. Por lo tanto, es un tejido epitelial poliestratificado, ¿ya? Pero como no sabemos la forma de las células, simplemente le decimos tejido epitelial polimorfo. ¿Qué otro sinónimo tiene? Urotelio, ¿no? ¿Y cuál es el otro sinónimo? El tejido epitelial de transición, ¿ya? Tejido epitelial de transición. Y acá miren este refuerzo que tiene, ¿no? Este refuerzo un poquito irregular que va cubriendo la superficie, que sería, ¿qué estructura? Cutícula. La cutícula, que es característica de este tejido epitelial polimorfo, aquí se ve muy bonito en este corte de vejiga, ¿ya? Listo, entonces hasta ahí hemos visto los tejidos epiteliales. Vamos a ver si nos alcanza, tenemos 10 minutos. Vamos a ver ahora ciertas características de los tejidos epiteliales. A las delegadas, por favor, tienen ya el link. Ni bien se corta esto, comuniquen ya a sus compañeros el segundo link, ¿ya, chicas, por favor? María, ¿estás? ¿Está María? Sí, doctora, soy yo. Ya, María, después está Abril. Sí, doctora, ya le envié el link. Kiara, ¿estás? Sí, doctora. Ya, por favor, compartan ahora sí ya el segundo link. Ni bien se corta, nos unimos al segundo link, ¿ya, jóvenes? Este es diferente, ¿no? Ya habíamos visto el epitelio polimorfo, epitelio de transición. Este, en cambio, miren, es la unión de dos epitelios. Tenemos acá el epitelio del esófago, ¿no? Que es un epitelio de varias capas con células planas aquí. Y tenemos acá otro epitelio que es de forma cilíndrica, las células que tiene en una sola hilera. Voy a darle más aumento. Acá, ¿no? Miren, un citoplasma amplio es el polo apical y acá núcleos de forma cilíndrica. ¿Se juntan con qué? Con un epitelio que acá está su membrana basal, tiene varias capas. ¿Y qué célula es esta? Una célula epitelial plana. Entonces, me van a preguntar acá, digamos, ¿qué estructura señala el puntero? Plana. Esa de ahí es la transición de epitelios, ¿ya? No es un epitelio que reviste, es el tránsito de un epitelio a otro, ¿ya? Entonces, no confundir, ¿sí? Había una pregunta del cuestionario que pues, les dijeron, ¿dónde hay transición de epitelios? Y pusieron vejiga, uréter. Eso no era correcto, porque esto no es un tejido, es solamente una zona de unión entre dos tejidos epiteliales diferentes, ¿ya? Entonces, transición de epitelios. ¿Dónde lo vimos? ¿En qué órganos? En estómago, cardias, ¿no? Acá está, aquí está. Unión cardioesofágica, estómago, cardias. ¿Listo? ¿Qué otro detalle habíamos visto? La membrana basal, ¿no? Ahora sí, ¿no? La membrana basal coloreada con paz, ¿no? Coloreada con paz, entonces, ¿qué órgano? Riñón. Riñón, sí, dime. Disculpe, en la lámina anterior, entonces ahí en esa parte, si nos preguntan, nos podrían preguntar, ¿no? ¿Qué epitelio es? Ahí pondríamos entonces tejido epitelial cilíndrico simple. No. Acá no nos van a preguntar a qué epitelio, sino qué estructura, transición de epitelios. Diferente sería que yo les pregunte acá, Ajá, ¿qué célula nos señala el preguntan ahí. puntero? Célula epitelial cilíndrica. ¿En qué tejido se encuentra? Tejido epitelial cilíndrico simple.
Ok, pero entonces ahí solo nos preguntarían más como que la transición de epitelio, no nos Sí. preguntarían No, qué es, ¿no? ¿Qué tejido epitelial, qué célula, no, tanto del uno porque como del otro? tendríamos que irnos hacia acá o hacia acá, ¿no? Si yo les pregunto acá, ¿qué célula señala el puntero? Célula epitelial plana. ¿En qué tejido se encuentra? Tejido epitelial, ahí creo que es en el esófago, ¿no? Exacto, entonces tejido epitelial Ok, estratificado plano, no no queratinizado. queratinizada. Justo como decimos unión esófago-estómago, entonces este es esófago y este es el estómago. ¿Sí? Ok, doctora, gracias. Ok. Pero la flechita va a estar acá en el... Si nos dicen estructura y ustedes ven la flecha acá, es porque el puntero se ha movido. Porque esa no es estructura, ¿no? Esa es célula. Entonces acá tiene que estar en el puntero, en el medio. Si tienen duda, en el examen práctico levantamos la manito. ¿Ya? No hay problema ahí de levantar la mano en el examen práctico. Esta de acá, bueno, la membrana basal, ¿de qué tejido? Tejido epitelial simple plano, ¿no? O podrían ponernos acá también, ¿no? ¿Qué estructura señala el puntero? Entonces, todas estas líneas que se ven así moraditas son las membranas basales de los diferentes tejidos que están conformando este riñón y que se ven así moraditas con la coloración de, vean bien cómo se escribe, ¿no? Ácido periódico de Schiff, ¿ya? Así, completo. Doctora, es ácido periódico de Schiff, ¿verdad? Porque en algunos Sí. también dice periódico. Vean cómo está en la guía. O en el libro mejor, chicos, ¿ya? En el libro, lo que mandes los Ok. libros. Gracias. Ya. Otra estructura importante que habíamos visto es las uniones intercelulares, ¿se acuerdan? Los desmosomas. Y para eso utilizamos también la lámina de pulpejo de dedo, ¿no? Entonces, en estos surquitos blancos que estábamos viendo acá en medio de las células, acá se ve mejor, ¿no? Y hay unas finas líneas rojitas, ¿las ven? ¿Sí? En los surquitos blancos, por donde está pasando mi puntero, miren. En ese surquito blanco yo veo líneas rojitas. Esos de ahí son los desmosomas. ¿Cómo me van a preguntar en el examen? Me van a decir, ¿qué estructura señala el puntero? ¿No? Entonces, desmosomas. ¿Sí? ¿Dónde lo vemos? Se ve muy bonito en lo que es el tejido epitelial poliestratificado plano. ¿Ya? Desmosomas, entonces. ¿Sí se vio, chicos? Porque ¿sí? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Todos lo vieron? No, Ya. doctora, no. Ya, eso, por eso quiero que me digan que no lo han visto. A ver. Ahí estoy agrandando la pantalla un poco. ¿Se ve? O creo que si yo agrando para O ustedes no sea, se los agranda. desmosomas son las lineecitas que tienen como líneas intercaladas entre O ellas. sea, acá yo veo unas líneas blancas, ¿no? Unos espacios en blanco, ¿sí? ¿Sí? Ya, y dentro de esos espacios en blanco hay unas líneas rojitas, chiquitas. Ya. Esas, las líneas rojitas, chiquitas, esos son los desmosomas. Y las células que están a los lados, a los Son costados. células epiteliales nada más. Ok. ¿Sí? Ya, gracias. Ahora sí, muy bien. ¿Y lo blanco qué es? Es el espacio que queda en donde están instalados los desmosomas, nada más. O sea, es el espacio intercelular. Y en ese espacio intercelular están los desmosomas. Porque recuerden que los desmosomas son uniones intercelulares, ¿no? ¿Sí? Entre los bordes laterales de las células. ¿Sí? Doctora, y si nos preguntan dónde se ubica, ¿se responde el órgano o el tejido? O ahí te dicen. Ahí le van a decir en qué tejido se encuentra o si no en qué órgano se encuentra. Vamos con tejido epitelial glandular. Este de acá es un acino mixto, ¿no? Acá está, ¿qué estructura? La semiluna de Januzzi, ¿se acuerdan? Semiluna de Januzzi, ¿no? Los núcleos redondos con su citoplasma que capta colorante. Acá tenemos otra estructura que es el acino de tipo seroso con su citoplasma que tiene como gránulos. Si ustedes ven ahí sus gránulos de secreción. Y acá tenemos un acino estrictamente de tipo mucoso, los núcleos hacia la periferia, y vean bien cómo se ven los límites entre célula y célula, ¿no? Entonces, acino, ¿qué estructura? Acino mucoso. ¿Qué estructura? Semiluna de Januzzi. ¿Qué estructura? Acino seroso. ¿Qué órgano? Esto lo hemos visto en glándula submaxilar. Este de acá es endometrio, ¿no? Endometrio fácil porque son glándulas largas, ¿no? Glándulas así alargadas. ¿Qué estructura? Glándulas tubulares rectas. ¿Por qué? Porque no tienen ramificaciones, ¿no? ¿Qué epitelio cubre estas células, estas glándulas tubulares simples? Son células cilíndricas en una sola capa de células. Y por último teníamos el tejido epitelial glandular endocrino, ¿no?
tejido epitelial glandular endocrino que tiene, si me ponen ahí el puntero, me dicen, ¿qué estructura? Esto de acá es folículo tiroideo. Entonces, así como en glándula salival teníamos los acinos serosos, mucosos y mixtos, acá tenemos los folículos tiroideos, ¿no? Que están constituidos por una sola capa de células cúbicas y acá adentro esta estructura que es el material coloide, ¿ya? Entonces, si me ponen ahí el puntero donde está exactamente ahora, sería ¿qué estructura? Sustancia coloide o material coloide, es lo mismo. Si me ponen acá afuera, por fuera de las células, y me dicen ¿qué estructura? Sería folículo tiroideo. Si me dicen ¿qué tejido? Tejido glandular endocrino. ¿Sí? Tejido glandular endocrino. ¿Qué órgano? Glándula tiroides. Si me dicen acá, ¿qué estructura señala el puntero? Glándula tubular simple. ¿Qué tejido? Tejido epitelial glandular tubular simple. Y si me preguntan acá, ¿qué estructura? Digamos aquí, acino mucoso, ¿cierto? ¿En qué tejido se encuentra? Tejido epitelial glandular, porque ya son tejidos glandulares, ¿cierto? Tejido epitelial glandular, acinar, porque en este caso estamos viendo acinos, seroso, mucoso, porque estamos viendo de los dos acinos, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? O sea, en este de glándula salivar es tejido epitelial glandular acinar, porque la unidad que tiene este tejido son acinos. En el caso del útero, ¿qué estructura vemos? Glándulas tubulares simples. Entonces, sería tejido epitelial glandular tubular simple. Y en el caso de la tiroides, ¿qué estructura tenemos? Folículos tiroideos que forman este tejido epitelial glandular endocrino. ¿Entendido hasta acá? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Sí, Ya. profesora. Listo, nos unimos al otro link, ¿ya? Jóvenes. Nos unimos al otro link.